¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy en una nueva emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad trataremos un tema que estoy cierto interesa mucho a la sociedad y nos preocupa mucho en lo particular a los padres de familia, y vamos a analizar perfiles criminales, el caso particular de los pedófilos, y para ese efecto hemos invitado a 3 especialistas en distintas ramas del conocimiento, pero que todos han dedicado parte de sus estudios precisamente al estudio de la pedofilia. Me permitiré presentar en primer término a Norma Negrete Aguayo. Norma es psicoterapeuta y maestra en psicoterapia y psicoanálisis infantil, egresada de la Universidad Iberoamericana, es presidente de Espacios de Desarrollo Integral y coordinadora nacional de CPAC México, que es una institución dedicada al fin de la prostitución, la pornografía y la trata de niñas, niños con propósitos sexuales. Bienvenida, Norma. Gracias, Rafael, buen día. También nos acompaña René Jiménez Ornelas. Él es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en demografía y doctor en ciencias sociales por el Colegio de México y es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña en la coordinación de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social de la UNAM. Bienvenido, René. No, muchas gracias. Y también nos acompaña Alejandro Nagui Urbina. Alejandro, además de licenciado en Sistemas Computacionales, es psicoanalista, especializado en el impacto de las tecnologías de información en el psiquismo humano, además de que cuenta con la especialidad, maestría y doctorado en psicoanálisis por el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de México. Y actualmente es director de medios electrónicos e investigador de la Sociedad Psicoanalítica de México. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo quisiera iniciar contigo, Norma, para efectos de contextualizar el tema, que pudiésemos ubicar a la pedofilia o a los pedófilos, porque entiendo que el término de pedófilo, el término de pederasta, aunque tiene cierta relación, no es lo mismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un pedófilo? Mira, fundamentalmente me gustaría enfatizar en el asunto de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes y quién es el que finalmente comete este delito. Desde el punto de vista a nivel mundial, el pedófilo es aquella persona que tiene una atracción específica por niños y niñas en edad prepúber. Ahora, no necesariamente tener esta preferencia sexual por niños y niñas los lleva a cometer el acto de la explotación, de abusar de un niño sexualmente. Esto hace una diferencia importantísima, porque no habría que perseguir a los pedófilos. Realmente hay que poner el ojo en el delincuente sexual que puede o no ser un pedófilo. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de pederasta estamos hablando de una inclinación de varones con varones, es decir, una relación de tipo homosexual del mismo sexo, que también se puede dar en mujeres, sin duda, pero que estamos hablando del mismo sexo. Ahora, creo que también habría que entender qué está pasando hoy por hoy con el asunto de la explotación sexual comercial y cómo se ha ido complejizando su dinamismo. Es una problemática dinámica que se va complejizando día con día y que lamentablemente hasta el día de hoy no contamos a nivel nacional con investigación integral que nos permita como ir reconociendo cuáles son esas características más peculiares. Es decir, puede haber acercamientos, sin duda, yo creo que hay esfuerzos importantes, pero esta problemática, por ser dinámica, se va complejizando. Y también tiene que ver en qué modalidad de la explotación sexual comercial se está dando. No es lo mismo hablar de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en prácticas de prostitución o en prácticas de pornografía o lo que sucede en los medios electrónicos, donde también el perfil se ha ido moviendo a nivel mundial. Si bien se pensaba que para un acto o un contacto en la vida real podía o no ser un pedófilo, parece ser que al menos en los espacios de las nuevas tecnologías, el perfil se define un poco más hacia gente más joven y donde también existe una preferencia que te lleva a ese tipo de búsquedas. Digamos, pero entonces un rasgo fundamental es con prepúberes, es decir, personas que todavía no tienen capacidad de entender las conductas que van a realizar.
Así es. Sí, si no, ya estaremos hablando de otra circunstancia. Claro, ahí ya hablaríamos de otras situaciones. Lo que es importante también es poder contextualizar que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a nuestra legislación nacional, estamos hablando entonces de menores de 18 años y en fundamento a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿El prepuber se le considera que debajo de los 12 años? Pues antes de que empiecen a aparecer las características secundarias a nivel sexual. Ok. René, también para ir contextualizando el tema, ¿qué tan grave es el problema? Es decir, es un problema, digo, yo creo que son de esos casos que por la existencia de uno solo es un problema serio que nos debe ocupar, pero digamos, ¿qué tan propagado está el asunto de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Bueno, es un problema al nivel de ya ser una de las minas que produce mayor ganancia a nivel del crimen organizado. Esto involucrado en la trata de personas, pero ya con una parte fundamental. Yo lo enfoco el problema como explotación sexual infantil, en donde se da la explotación sexual infantil comercial o comercial infantil, porque también está extendido en aquellos términos cuando no hay una parte comercial para, digamos, la utilización o la explotación, pues, de estos niños, niñas y adolescentes. El problema adquiere mayores dimensiones cuando lo que era el paraíso asiático empieza a caer y los principales centros de atracción se vienen hacia México. Hay estudios de una investigadora, Elena Saola, que fue, digamos, la parte más general que se ha hecho de los estudios de explotación sexual infantil, por ahí del año 2000, en donde ella fue a varios sitios, como Cancún, Acapulco, Tijuana. Básicamente centros turísticos, ¿no? Veracruz, centros turísticos, pero este problema ya no está solamente en los centros turísticos. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hemos abordado, para tratar de ir avanzando en el conocimiento de esta problemática, no solamente a nivel en sí de la explotación, sino de la causalidad que está al interior del problema, no solo de la víctima, sino inclusive del contexto social en el cual está inmerso. Hemos estado trabajando en Ensenada, Tijuana, en primer lugar en el año 2006, en una investigación que trataba de ver no solo el hecho mismo, sino también darle voz a las víctimas, a los niños, y compararlo con la opinión que tenían adultos que de alguna manera estaban cerca o que utilizaban este tipo de explotación sexual. Y empezamos a ver, por ejemplo, en Ensenada, la existencia internacional de paquetes que eran a través del internet, anunciados, e inclusive ya traían integrado. ¿Con oferta sexual infantil? Con oferta sexual de 1 o 2 niños, niñas. ¿Y lo ofrecían así de manera explícita, de manera en el internet expresa? Y ahí, coincidiendo con lo que decía Norma, no solamente son varones, aunque en mayor parte son varones los que acceden a la explotación, pero encontramos mujeres que venían en los paquetes y que inclusive llegaban muy temprano a Ensenada a participar en la explotación sexual infantil, drogadicción, en fin, todo esto. E inclusive adquirir la parte de pornografía, que es otra de las partes fundamentales. En la actualidad hemos terminado un estudio en el Distrito Federal para ver las especificidades que se están dando en uno u otro lugar, y en este momento estamos en Morelos, en 3 municipios del estado de Morelos, que es Cuernavaca, Cuautla y Temisco. Y yo te podría decir que la presencia de la explotación sexual infantil es muy importante, y de alguna manera habrá que ir haciendo un estudio mucho más integral
Pero se a identifica otras partes claramente de la que República. se ha venido propagando. ¿Querías comentar algo, Norma? Me parece importante, un poco ahondando en lo que comenta el doctor, el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y efectivamente haciendo el énfasis en la parte comercial y no solamente de la explotación, sin duda en México es un problema grave, que se encuentra presente en prácticamente toda la República Mexicana y que ya desde hace algún tiempo nos lo han venido alertando instancias internacionales. ECPAT Internacional, en su informe periódico que hace de los avances a la Agenda de Estocolmo, que más de 160 países han firmado y ratificado, entre ellos México, ya hace 2 años vino personalmente su directora general y enfatizaba que México se está volviendo, a nivel del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes, el Bangkok de América, situación que nos pone en una situación grave realmente. Pero no solo eso, el año pasado estuvo con nosotros el relator especial de la ONU en relación a estos asuntos de la explotación sexual comercial, Juan Manuel Petit, y ha denunciado en su informe justamente que México está a punto de convertirse esta problemática de la explotación sexual en una pandemia, que es necesario una acción contundente, frontal, integral. En términos de investigación es complejo hablar de números y es muy irresponsable hablar de números en este momento. Sin embargo, sí podemos decir en torno a la evidencia que el problema trasciende más allá de lo que son lo más común, que es lugares de frontera, lugares de playa, lugares portuarios, ¿no? Esta problemática ya está abarcando todas las ciudades, todas las localidades, los municipios, por pequeños que estos sean. ¿Qué falta? Desde mi punto de vista, y porque ha crecido tantísimo este problema, ha faltado una articulación real de los diferentes sectores que nos permita entender, atender y combatir la problemática. Sin duda, es importante realizar investigación integral, como lo que nos comenta el doctor, que nos permita avanzar. Hay que tomar también, no empezar de cero, habría que tomar y reconocer los esfuerzos que ya se han hecho y que nos permiten, a partir de eso, continuar. La problemática se complejiza y nosotros, cuando estamos creyendo que estamos entendiendo una de sus manifestaciones o sus rostros, esto ya está cambiando de alguna u otra manera. Entonces sí nos hace falta como país el podernos articular fuertemente en el combate a esta problemática que ya está siendo vista a nivel internacional realmente como una pandemia en nuestro país. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos y cuáles son las acciones que eventualmente debamos implementar. Antes de entrar con Alejandro, quisiera comentar, René, decías que habían dejado de ser los países asiáticos el paraíso, que de hecho en términos generales, incluso la gente que no estamos inmiscuidos en este tema, de una manera específica, de pronto oímos que efectivamente estos países tenían prácticas de explotación sexual infantil. ¿Por qué dejaron de ser paraíso? ¿Fue por políticas públicas de los propios estados? O? No, mira, primero, fundamentalmente el mercado que accedía a Bangkok y a todos estos paraísos que existían de explotación sexual infantil, empezaron a ser como descubiertos a nivel de opinión pública, lo cual trajo consigo problemas a nivel de los países europeos por el conocimiento que se tenía. Esto también decayó a nivel de políticas que se fueron siguiendo y que de alguna manera, como señala Norma, en México no existen. Integralmente no se ha hecho estudios, no se ha atacado, y el mercado europeo, el mercado norteamericano y el mercado local, ojo, porque no solamente son los turistas los que vienen a hacer este tipo de explotación sexual infantil, sino que también hay un consumo nacional de gentes que van a la explotación sexual infantil. Por eso es tan grave el problema, que tiene diversas aristas que tenemos que ir profundizando y conocimiento. Se conoce, hay estudios, sí, pero tenemos que entrar precisamente con la idea no solo de crear conocimiento, sino de prevenir en acciones que tengan una visión general
hacia la problemática no solo de niños con problemas de violencia familiar, sino integral, inclusive en el tratamiento de aquellos que ya han sido explotados sexualmente. Si queremos realmente prevenir el problema, conocerlo, pero también prevenirlo. En Asia la propaganda, digamos, internacional respecto a alertar de esas prácticas en Asia también disuadió un poco a los visitantes. Hubo ciertas acciones. Leyes, ¿eh? Hubo un Pero movimiento muy también iba a fuerte. preguntar, ¿no era delito en esas tierras la explotación sexual? No, no era un delito grave. Sin embargo, hoy por hoy las leyes se han endurecido, hay un combate frontal e integral, que esto es importante. Sin duda en México se ha avanzado también en la parte de tipificar los delitos, ¿no? Por supuesto se puede, como se dice entre abogados, ¿no? Las leyes son perfectibles, se pueden mejorar, se han incrementado las penas también, se ha ido clarificando también la figura, el tipo penal. Sin embargo, existe esto que bien señala el doctor, una desarticulación entre las leyes o el combate a través de leyes fuertes y lo que sigue, las políticas públicas, las investigaciones, las buenas prácticas, es decir, no hay un buen engranaje. Lo que sí sucedió en Asia, ECPAT Internacional es un movimiento, una red a nivel mundial Asia, ¿no? que nace en Asia por el enorme problema del turismo sexual contra niños, niñas y adolescentes que se estaba presentando. Creo que un problema también fundamental que vuelve inclusive a la región América como el lugar donde es posible hacer este tipo de prácticas y no pasa nada, también habría que señalar que es un problema de corrupción y colusión de nuestras autoridades, ¿no? Que ha permitido que esto se propague en términos no solamente del crimen organizado, sino también en términos del consumo nacional. Claro, muy bien, ahorita vamos a hablar de esa parte de las acciones que hay que implementar y la coordinación que es fundamental. Yo ahora sí quisiera entrar contigo, Alejandro, que me parece particularmente interesante que eventualmente se ha abordado el tema de el impacto de las tecnologías de la información en esto. Pero también como psicoanalista quería preguntarte, a un pedófilo, es decir, los términos que nos refería Norma, ¿por qué surge esa atracción respecto a un prepúber, a una persona menor de edad? Bueno, esa es una de las preguntas que considero que se ha desatendido por mucho tiempo. O sea, ¿qué está ocurriendo en la subjetividad del pedófilo? ¿Qué función es la que cumple al estarse relacionando con un menor de edad? Exactamente, ¿qué es lo que sucede? Son muchas cosas las que ocurren. No todos los pedófilos tienen la misma motivación y eso es muy importante aclararlo, porque si queremos lograr un perfil del pedófilo, un perfil de su mundo interno, tenemos que entender su historia. Para comenzar, sabemos que en su mayoría los pedófilos son varones, eso no quiere decir que tampoco haya mujeres. Sí, como comentaban ahorita. A mí me ha tocado atender casos de pedófilos varones y mujeres, y cada uno tenía distintas motivaciones, casos que no llegaron a violentar a algún menor de edad, pero tenían la fantasía. ¿Qué es lo que decía Norma? No necesariamente el pedófilo es delincuente. Exactamente. La pedofilia tiene que ver con la atracción. Exacto. Ya si finalmente desarrollan la conducta, entonces ya puede constituirse un delito, ¿no? Claro. Para empezar, hay una inversión muy importante del vínculo, porque el pedófilo lo que está haciendo es convertir a un ser que originalmente es un consumidor, porque los niños no necesitan, los niños consumen, aprenden, les tenemos que dar cuidados. En cambio, lo que ocurre aquí es que lo están convirtiendo en un proveedor. Y el que se convierte en el consumidor es el pedófilo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué de repente el pedófilo termina en una posición que parece más infantil y colocando al niño o niña en una situación aparentemente de adulto? Eso lo podríamos rastrear en sus orígenes a la relación que tuvo en su propia familia. ¿Qué ocurrió ahí? Generalmente hubo abuso sexual, generalmente si no fue un abuso, pudo haber también un ambiente de hiperexcitación, o sea, donde incluso no se les enseñó a poder discriminar entre lo que es cariño, lo que es amor, lo que es intimidad, cómo se expresa, y para ellos una manera de expresar el amor y el cariño es el sexo, básicamente. Y por lo mismo, el pedófilo, por lo general, en caso de que llegue a cometer algún delito, muchas veces no lo vive como si hubiera sido un delito. O sea, no lo siente una conducta ilícita. No lo vive de esa manera. Incluso existen organizaciones en pro
de la pedofilia. No lo dicen tan abiertamente, pero se sobreentiende porque dicen que tiene que haber un amor entre adultos y niños y que ese amor es libre y es puro. En Europa marchan, ¿no? En Europa hay marchas. Sí, y vamos a ver esos Claro. movimientos porque parece que más o menos van viendo. Bueno, ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Caigamos en la cuenta que hay una gran cantidad de personas que tienen este deseo respecto a los prepúberes, ¿no? También distinguía Norma entre pedófilos y quienes no lo son, con independientemente de su práctica con menores. Yo te preguntaría, ¿se ha detectado que en la práctica de la explotación sexual muchos de los que la tienen no son pedófilos? ¿Que lo pueden hacer eventualmente por curiosidad, alguna cuestión de esta naturaleza? Muchas de estas personas simplemente se declaran personas de negocios. Tal cual, están haciendo su negocio y no necesariamente tienen que estar explotando al menor de edad, simplemente es el negocio. Ellos caerían dentro de un perfil de sociopatía, un trastorno antisocial de la personalidad, en donde están violentando las reglas directamente. ¿Pero te refieres al que está ofreciendo el servicio o al Claro, que está tomando el servicio? puede ser alguien que ofrece el servicio y no necesariamente lo consume, es como alguien que vende drogas pero no las consume. Así es, pero el consumidor, el que demanda el servicio, Ahora, el que demanda el que no servicio, necesariamente es pedófilo, ¿ahí cuál es la circunstancia bueno, que se ha detectado? el que no necesariamente es pedófilo, hay varias cosas aquí. Una de ellas, puede ser un pedófilo que ya está cruzando esta línea tan vaga de repente entre la fantasía y la realidad. Puede ser finalmente un pedófilo que cruza esta línea y se engancha y le sigue. Ya tenemos entonces un delito. También puede ser una persona ocasional que no necesariamente había sentido este tipo de inclinaciones antes y que de repente, por la ocasión, por el momento, por la presión social, porque muchas veces acuden en grupo, oferta, ¿no? por Porque la ya oferta. existe oferta, la Existen toman. muchos mitos alrededor de este asunto de la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes. Eso es una situación que hace la diferencia entre el pedófilo o no pedófilo. Hay mitos donde tener relaciones sexuales con una persona menor de edad te va a dar vigor, te va a dar juventud, mitos que a cualquiera de nosotros nos podrían parecer absurdos, pero que caen en algún tipo de personalidad, no necesariamente pedófilo, que los lleva a esto. O bien también en la idea de que están aportando algo, ¿no? En México conocimos de algún caso que se presentó con algunos empresarios, incluso que se vieron involucrados políticos y a diferentes niveles del poder, pero justamente el discurso que daba el explotador, usuario, demandante, cliente, que hoy por hoy todavía estamos discutiendo a nivel internacional cuál es realmente la denominación de esa persona, lo que veíamos en él era como una actitud de yo la ayudé, yo le daba para la escuela, más bien ella me engañó, me sedujo, es decir, hay toda una confusión Sí, es también algo ahí importante entre... que lo comentabas ahorita en el corte, que eventualmente el pedófilo o que realiza acciones de explotación con un menor no piensa que está cometiendo un ilícito ni una conducta inadecuada, ¿no? Así Ese es es. parte del problema. Así es, y mucho menos cuando en algún paquete, como aquí se ha dicho, te lo están ofreciendo. O cuando nosotros trabajamos en la zona de la Merced desde hace más de 15 años en una organización, en EDIAC, Espacios de Desarrollo Integral ACEN, en parte de investigación-acción, y mucho de lo que comentan los consumidores, los explotadores, los clientes de la prostitución, donde también se da la prostitución con niñas y adolescentes, es si hay oferta, es porque se puede. O sea, lo que tú ves es a lo que accedes, ¿no? Entonces, si ahí están, es porque es Y que a lo mejor posible, serían es personas que en lícito. otra circunstancia No lo hubiese- harían. Ajá, Esto así que es. mencionas me parece algo muy grave porque además está reflejando nuestra sociedad actual, la mercantilización que existe del ser humano, la cosificación en términos de dejas de ser un ser humano para convertirte en un consumible, en una cosa. Aquí estamos hablando de una situación narcisista en donde se están negando contundentemente y sistemáticamente las necesidades del otro. ¿Okay? El sufrimiento del otro. Necesariamente tiene que haber una incapacidad empática en el consumidor, porque no está experimentando como el otro experimenta, está proyectando su propio mundo interno y cree
que el niño o niña está agradecido por esto que está ocurriendo. De entrada, es muy importante señalar que la sexualidad infantil existe, es parte del desarrollo, pero eso no quiere decir que porque un niño pudiera de repente tener una conducta seductora, o sea, eso no quiere decir que hay que seguirle. Los adultos ponemos límites, claro, si somos adultos, pero si estamos hablando de una personalidad que tuvo problemas en su desarrollo, no llegó a la madurez, pues será adulto de fachada, pero en el fondo estamos hablando que hay un niño infantilizado, ahí atrapado, que no pone estos límites y que está recreando justamente esta relación mágica en donde desde la perspectiva oriental sería como la recuperación de la inmortalidad, ¿no? El quedarme con esta vida eterna. Y también desde la perspectiva occidental podríamos hablar de fusionarte con una figura idealizada, la figura del niño. Entonces, en el fondo, la recreación subjetiva es algo así como, quiero recrear una relación mágica entre un adulto y un niño, una relación que yo no tuve y que ahora tengo el poder de tenerla y de someterla además. Y que tiene que ver también con la propagación, del SIDA, ¿no? Bueno. Donde también el mito es que tener relaciones con niños, niñas, adolescentes, te evita contagiarte del SIDA, aparentemente porque hay una vida sexual más corta. Inexistente, ¿no? O muy o breve. Inexistente o muy breve, exactamente. Que ha llevado, es decir, ahí es cuando tú te das cuenta que se complejiza el perfil realmente, ¿no? Y que no lo podemos atribuir a un tipo de persona exclusivamente. Sin embargo, el delincuente sexual de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que los va a buscar vía internet, vía diferentes espacios ahora de la tecnología e incluso en los lugares públicos. Claro. René, ibas a contar algo, pero podemos decir que una primera conclusión de lo que hemos platicado, que se propaga el fenómeno en gran medida por la oferta, no tanto por la existencia per se de pedófilos, sino una premisa se propaga por la oferta, ¿no? Mira, visto así, podríamos ser muy simplistas. Todo esto es importante, me parece central, estos problemas de la oferta y la demanda, pero se dan en un contexto de crisis social. Es decir, estos niños también, muchos de los niños que son explotados, son de la calle, vienen de una situación de calle. No solamente de calle, o sea, los niños de calle evidentemente están en una posición de mayor riesgo, sí, pero muchos niños abandonan las casas por situaciones de crisis social, económica. Hay que recordar que en este momento tenemos varias décadas en donde la creación de empleo no ha existido o ha sido insuficiente para hacer frente al crecimiento de población o la integración de la población en edad de trabajar. Eso repercute definitivamente hacia las familias, hacia las condiciones de vida de los propios niños y también esta parte mercantilista, marketing social, en donde la posibilidad de tener algún bien material, alguna posibilidad mayor, atrae también a los niños hacia esta parte de la explotación sexual. Y me parece muy importante porque ahorita precisamente cuando se ha dado a conocer el lugar que ocupa México, de acuerdo con la clasificación de la OCDE, es decir, de los países más desarrollados, en donde nuestro nivel educativo está en los últimos lugares, si no es que está en el último, y también en términos del rendimiento y de la posibilidad de jóvenes para acceder a la educación media superior, a la educación superior. Simplemente una cifra para ilustrar esto. En el último examen para seleccionar a jóvenes para entrar a las licenciaturas en las principales escuelas de las universidades politécnicos del país, de la Ciudad de México, hubo 200,000 rechazados. De esos, 100,000 son los que pueden pagar una escuela, digamos, privada. Una escuela privada, generalmente patito, porque las privadas altas no se puede acceder. Y de esos 100,000 que quedaron, que no pueden pagar la educación, hay un porcentaje de niñas y niños
que no van a poder ni estudiar ni trabajar porque no hay opción de trabajo. Y en esto las ofertas en adolescentes pues están dentro del esquema de la crisis social así y los cooptan, económica. ¿y ellos optan por esta opción? Por supuesto, para porque es una forma también de acceder a este tipo de efecto demostración, donde la parte fundamental es qué tienes, qué logras tener, y ojo, no olvidemos que esta parte también de muchas de las víctimas está íntimamente relacionada con las adicciones. Las adicciones es un punto muy relacionado, muy directo, en los que tú no sabes cuándo se da el momento, pero ya la adicción implica la continuación de esta parte de víctimas en explotación sexual infantil. Sí, no me ibas a comentar. Nada más hacer una puntualización, lo que tú decías. Entonces, los niños optan por esta situación. Ningún niño opta por esta situación. Las circunstancias los orillan, los llevan, todo lo que comenta perfectamente bien el doctor, de un sistema que te está orillando, que no te da otra opción. Entonces, no podríamos hablar bajo ninguna circunstancia que el niño de una optó, opción, sino o que el niño decidió, una o que circunstancia. exactamente, son una serie de circunstancias. O lo obligan. O lo obligan, que también hay mecanismos que te llevan a... el esquema del rapto, o sea, de esas camionetas que van en los caminos y que se roban a los niños y que ya a partir de ahí los ponen a explotar, ¿ves? O sea, se dan todos este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, Norma, no sé si habría que distinguir. Estamos hablando, por ejemplo, de bandas, crimen organizado, que ya eventualmente tienen toda una infraestructura para operar sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero entiendo que también está otra parte, ¿no? La individual de un sujeto que no es parte de una banda organizada, o sea, él no oferta el servicio, pero que lo busca, ya sea vía internet u otros medios, ¿no? O sea, yo creo que hay que entender justamente que hablar de explotación sexual comercial es hablar de toda una cadena que se va engarzando alrededor de la cosificación y comercialización de un niño, niña o adolescente, donde por supuesto están diversas figuras, desde el proxenete, el intermediario, el usuario, o bueno, con esto que yo decía, los testigos que exactamente, que saben, pero no consumen, no hacen nada, pero conocen el problema. Pero tampoco lo denuncian, Exacto. tampoco se dice nada porque se frena. Es decir, también como sociedad tenemos una responsabilidad en esto que tenemos que ir como enfrentando. Esta cadena cada vez se va entendiendo un poco más de cómo se construye, se ha ido tipificando también en nuestro país sobre estos tipos penales, los diferentes actores que participan de esta cadena de explotación, pero sin duda, cuando llegas al consumidor, cliente o explotador, estás hablando de una persona individual, de una persona que llegó ahí por circunstancias o por búsqueda, pero que es individual, ¿no? Pero sí hay toda una estructura. En el caso de la zona de la Merced, como sucede en todo nuestro país, la prostitución en calle, que tú accedes 24 horas del día a este tipo de prácticas, está perfectamente bien estructurada y controlada. No es una situación espontánea de las personas, es decir, este problema tampoco es adjudicable al individuo como tal, ¿no? Claro, hay toda una estructura al Hay respecto. toda una estructura Pero ahorita volvemos con comercial. esto y eventualmente con las acciones coordinadas que podríamos eventualmente adoptar como sociedad para tratar de acabar con este fenómeno. Ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, como hemos oído en este tema de pedófilos, las aristas del problema son muchas y muy diversas, por lo cual sería imposible agotar no solamente en un programa, sino en muchos los diferentes temas. Entonces, trataré de enfocarme a lo que yo creo que eventualmente es un asunto relevante, que es cómo combatir este fenómeno. Ya apuntabas, Norma, que hay que actuar con acciones contundentes, ciertas menciones de la tipificación de los delitos, que sean conductas más graves. ¿Qué tenemos que hacer? Por aparte, me da la impresión que el derecho penal aquí no es la solución, ¿no? Digo,
No, aquí ni en ningún lado, es decir, no basta con tener las leyes y que se vayan mejorando estas leyes, como ha sido, reconozco abiertamente, el caso de México. Es necesario vincular políticas públicas, buenas prácticas, investigación que nos arroje no solamente datos duros de esta problemática, son necesarios, pero que también nos permitan articular las acciones para su combate. Y un punto fundamental es cómo vamos a trabajar en la prevención de esta grave situación que se está viviendo hoy por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo los incorporamos también dentro de este ejercicio de ciudadanía a que ellos participen en la prevención de estas situaciones? Me parece fundamental el que podamos ahora mismo traer aquí a la mesa y pensar juntos, estando además en el marco del INACIPE, por ejemplo, de qué manera podemos actuar desde la academia, desde profesionistas independientes con un alto conocimiento sobre esta problemática, el mismo INACIPE, centros de investigación, de aplicación de justicia, para que nuestro gobierno mexicano cumpliera con un compromiso internacional que tiene frente a esta problemática, que es entregar su informe de gobierno ante el Comité de los Derechos del Niño en términos de los avances al protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño en relación a la explotación sexual comercial. México tiene hoy 4 años de retraso en la entrega de este informe, lo cual te deja siempre como con una incertidumbre. ¿No se está haciendo nada? ¿No se ha avanzado en nada? ¿No hay un compromiso real? Aún teniendo un señalamiento internacional de que está fuera del tiempo. ¿Cómo podemos actuar para que entonces los niños en nuestro país sean realmente una prioridad, sean importantes? Y me refiero a los niños de todos los sectores, porque los niños, tanto ricos como de clase media como pobres, están expuestos a ser víctimas de la explotación sexual comercial. Estamos hablando de que las redes no distinguen en ese sentido con quién van a actuar. Hay para todos los sectores. Entonces, me parece que una actuación urgente y pronta debe ser la articulación de los sectores. Nosotros hemos estado desde ECPAT México desarrollando una serie de mesas de trabajo, mesas consultivas con diferentes actores, académicos, investigadores, legisladores, instancias públicas, organizaciones no gubernamentales, que justamente hace una semana, 10 días estuvimos en articulación con el INACIPE desarrollando esta mesa, donde estuvimos los doctores y muchos otros actores involucrados directamente en esta problemática, buscando estas alternativas, buscando poder trabajar de manera conjunta, tomar lo que ya existe y a partir de eso poder seguir construyendo y entonces sí decir que estamos trabajando por prevenir, atender y combatir esta problemática. Sí, no hay que en soltar México el no punto existe porque un solo programa de atención a víctimas, no existe un sí, solo porque yo creo que el programa. asunto también va por esa parte de que lo urgente suele desplazar lo importante, ¿no? Entonces yo creo que ese es un asunto que no hay que soltar y hay que incidir en ello. Y me da la impresión, René, que va por la parte del desarrollo social, ¿no? Va por la parte integral. Es desarrollo social, pero el desarrollo social no se puede dar si no hay una atención con proyectos, con conocimiento de la problemática que está ocurriendo y que está cambiando. O sea, este es un hecho social, la explotación sexual infantil, que no sigue patrones únicos, que va variando y se va transformando, y los tenemos que ir profundizando y conociendo, pero no podemos prevenir si no también se resuelven los problemas que están creando las circunstancias para que estos niños, estas víctimas, tengan que recurrir o sean explotados. Hay que actuar, ¿no? Donde está surgiendo el fenómeno. Y es crear la opción social en educación, en salud, porque no solamente hay que ver el problema de los niños que ya son víctimas y necesitan tratamiento, terapias, la sociedad tiene que atenderlos, porque es parte también de su problemática, sino ver las partes para que estos niños que no han caído no caigan, aquellos que están en riesgo. Es decir, es integral, porque también hay que ver la forma de movilidad social y educativa que tengan estos niños. No es posible que en este país
la educación no se vea como la parte fundamental hacia el futuro. Invertir en la educación es uno de los elementos centrales que puede prevenir o ser parte de la prevención de estas circunstancias. En nuestro país se tiene que invertir más en educación, se tiene que invertir más y se puede, además. ¿Por qué? Porque históricamente lo que hemos visto que se ha agrandado es la desigualdad social, y esta desigualdad social es producto de inacciones que se han tenido y que no permiten de alguna forma integralmente atacar el problema. El que no existan estos proyectos de atención a víctimas es realmente, históricamente, es algo que está a la vez actuando para generar más explotación sexual infantil. A mí me parece que como sociedad tenemos que abocarnos a que también es nuestra obligación como ciudadanos. Es decir, de ser solamente observador, de ser solamente votante, tenemos que pasar a ser ciudadano. Y ser ciudadano es no solamente evaluar, vigilar a las autoridades, sino también vigilarnos a nosotros mismos para tratar de cambiar estas situaciones. Yo creo que si estamos esperando a que las autoridades per se resuelvan el problema, nos vamos a tardar mucho tiempo. Si como ciudadanos, como académicos, como profesionistas, nos damos cuenta de la necesidad de atacar el problema, vámonos haciendo. Claro, hay que actuar coordinadamente. Ciudadanía, perdón. Bueno, ahora ibas a comentar algo, sí, Alejandro. justamente el tema de la educación me parece fundamental porque la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial están fuera del sistema educativo. Claro. Se quedaron fuera. La escuela debe de comprometerse, Sí, pero de manera importante, en construir ciudadanía desde edades tempranas. Es decir, no es posible que ya como adultos ejerzas tu ciudadanía cuando no tienes un conocimiento real de qué implica ser un ciudadano, ¿no? No solamente es esperar que llegues, cómo vas a actuar tú. Y eso es lo que se debería de estar haciendo ya, desde ya, en las escuelas con los niños pequeños. ¿Cómo se está trabajando en las escuelas el asunto de los derechos? ¿Cómo permitimos que los niños ejerzan sus derechos en los espacios hasta hoy en los que participan? Es decir, me parece que es un problema que tiene que ver con todo: Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y las diferentes instancias legislativas del poder, no podemos olvidarnos, jurídicas, sí. En fin, es decir, es un problema donde todos debemos actuar de manera articulada, coordinada y con pasos contundentes. No podemos seguir en la actuación que hasta hoy hemos tenido. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque digo, para resolver muchos de los problemas, digo, una de las cuestiones que se dicen es vamos a actuar coordinadamente, de manera articulada, sector social, público, privado. Por ejemplo, aquí ¿cómo lo tenemos que hacer? Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, digo, el muy prestigiado instituto, René, por ejemplo, ustedes sus estudios, por ejemplo, los comparten, los convidan con instancias de gobierno, hacen propuestas de políticas públicas, es decir, por ejemplo, la gente que eventualmente puede tomar decisiones para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, ¿conoce lo que ustedes hacen, por ejemplo? Mira, una de las prácticas que hemos tenido, no solamente en la parte de explotación sexual infantil, sino en otros proyectos académicos, es, antes de iniciar, conectar con los que están dentro del nivel de decisión. Claro. No solo para decirles vamos a hacer esta investigación, sino para decirles ustedes, en primer lugar, van a tener los resultados de la investigación. Así lo hicimos y así lo estamos haciendo en este momento en Morelos y en el Distrito Federal. Claro, porque eso es fundamental, ¿no? De obtener la información. Puede decir, pero es que no le van a hacer caso como anteriormente pasaba con los estudios académicos. Había un divorcio entre la academia y el que toma las decisiones. Sí, pero ahora la diferencia es que nosotros estamos actuando con las autoridades que conectamos, que les hacemos llegar los resultados y les damos un tiempo para ver cuál es la acción que están llevando a cabo. En caso de que no lo lleven a cabo, nosotros seremos los primeros, no solamente como académicos, sino como ciudadanos, para decirles, nosotros te entregamos una serie de estudios que profundizan en la problemática y no has hecho nada.
Claro, si o sea, sigue así, tomar a los diseñadores hay de medios políticas públicas como aliados, Claro. no como el enemigo, ¿no? No Eso me parece muy separados. correcto. Sí, porque luego viene el trancazo antes de tiempo, entonces cuando viene el divorcio entre quien propone y quien eventualmente tiene que diseñar, ¿no? ¿ECPAT hace lo mismo? ¿Comparte políticas? Por supuesto que sí. Incluso el diagnóstico que hoy por hoy estamos levantando a nivel nacional a partir de la consulta con diferentes actores comprometidos en esta problemática es con la firme intención, por un lado, de que sea un instrumento, un insumo considerado para la actualización del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes que encabeza el DIF Nacional. Nosotros hemos ofrecido al DIF Nacional compartir esos resultados, coadyuvar con ellos y sentarnos además a trabajar en la actualización de estos planes. Y esto también que pudiera ser hacia los estados, no solo los que participan de manera directa en esta construcción diagnóstica, sino también aquellos que no están participando de manera directa, pero que es un insumo que lo podrían y deberían tomar en cuenta. Es difícil cuando te das cuenta, por ejemplo, que ha habido una articulación entre algunas instancias académicas y instancias gubernamentales, en este caso con el DIF como la organización que encabeza este tipo de simplemente la coordinación interinstitucional para combatir y erradicar esta problemática, y que bueno, en el sexenio pasado se realizaron 18 estudios diagnósticos en diferentes estados de la República Mexicana y que hoy se guardan como si fuera un tesoro y no se han tomado en cuenta en absoluto en el diseño de políticas públicas. Es decir, hay mucho trabajo, tenemos que realmente, yo ya no sé si es sensibilizar a las autoridades o de qué manera articularnos, los sectores que podemos. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no hay recursos para atacar, se quiere no publicitar que existe el problema. Recursos hay, no se asignan. En esta mesa que estuvimos compartiendo, nos decía el DIF Nacional que se asignaron 7 millones al DIF Nacional para el combate a la explotación sexual comercial, lo cual resulta ridículo en un país como este, ¿no? Y con una problemática tan grave como la que podemos evidenciar en las calles, como sucede en cualquier plaza pública. Entonces, resulta que habiendo recurso, no se asigna recurso en general para la niñez. No hay una cultura de respeto y de ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No hay una sola instancia para protegerlos. ¿Querías comentar algo, Alejandro? Sí. Hay mucho talento, quiero hablar desde el punto de vista psicoterapéutico, que lamentablemente se ha quedado en los consultorios. ¿Por qué? Porque no existe precisamente todos estos mecanismos de apoyo entre distintas ONGs y todos se están apenas consolidando. Esto que estamos haciendo aquí es muy importante y además quiero señalar algo, la doble victimización, porque cuando estamos hablando de atención a las víctimas de estos delitos, no cualquier persona está capacitada y no por ser terapeuta quiere decir que puede manejar estos problemas, porque ahí es donde se puede prevenir lo que nosotros llamamos la identificación con el agresor, es decir, que estas víctimas sean en el futuro los siguientes victimarios. No es fácil atender a la gente que fue explotada sexualmente porque han desarrollado conductas eróticas muy complejas que la verdad para cualquier terapeuta es difícil. Se necesita mucho entrenamiento, mucha capacitación, no es sencillo y creo que ahora, todo este problema está empezando a ser reconocido más, se necesita mucha labor de difusión, que es lo que estamos haciendo, para que se sumen más personas. Creo que la solución por ahora sí está en lo académico, en las ONGs y que levantemos las voces, porque somos las personas que tenemos el conocimiento y que lamentablemente pues por lo que ha sido, no se ha podido depositar donde tiene que depositarse y no hemos podido tener el suficiente impacto en la legislación y en las distintas instituciones que tendrían que estarlo haciendo, porque no hacer nada es también un delito. Claro, por lo pronto darlo a conocer, ¿no, René? Claro. Y yo lo digo porque yo como ciudadano común de pronto veo que sí ya hay más publicidad en torno a la explotación sexual, ¿no? Sí, el otro punto también es que tenemos que darnos cuenta de que en este país el manejo de la información da poder y hay que recordar que muchos de los datos son guardados como verdaderamente tesoros para el incremento del poder y eso hay que romperlo. O sea, yo creo que en este proceso de transparencia, no solo de la información, sino de transparencia, que todavía no lo logramos,
esta parte del conocimiento de las cifras permite elaborar políticas integrales, saber cuál es la dimensión del problema, como en el caso, por ejemplo, de la delincuencia. Hay una cifra negra porque la gente no denuncia, pero también hay un manejo de la tipología de los delitos que no hace que sepamos exactamente cuál es la dimensión de la delincuencia. En el caso de la explotación sexual infantil, con muchísima mayor razón. ¿Por qué? Porque aquí la cifra fuerte es muy difícil conocerla. Se tienen estimaciones, acercamientos de cuál es esto, pero además si le agregas de que esta parte de los estudios, de la profundización que se ha hecho, se tiene guardada, y es cierto, bueno, pues estamos ante una real, pero un real compromiso de los que estamos en la academia, los que están en los organismos gubernamentales, internacionales, etcétera. Vamos a empezar, y vamos a empezar a decirles, señores, esto hay que darlo a conocer porque es una parte inicial fundamental para empezar a resolver y prevenir el problema. Se ha convertido en un gran problema, ya señalaba Norma, de esta pandemia que empieza a ser la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, amigos televidentes, yo creo que ahorita por lo pronto lo importante es tomar nota de la grave problemática que implica este asunto, tomar conciencia de ello, divulgar la medida de nuestras posibilidades y también presionar para que se generen políticas públicas en este sentido. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho a René Jiménez Ornelas, a Norma Negrete Aguayo y a Alejandro Nagui Urbina que nos hayan acompañado para platicar de este muy interesante tema. Gracias. Y a ustedes por sintonizarnos. Los espero aquí el próximo lunes a las 7 de la noche.